Buenos días, queridos amigos. Hoy tengo la intención de hacer una especie de reflexión en voz alta y delante de esta cámara acerca de un tema inquietante para mí, que es la cuestión de la libertad de conducta y de la libertad de pensamiento, de la libertad, en fin. Es decir, la gran pregunta que me hago muchas veces y que creo que conviene hacerse de vez en cuando, de si soy libre, de si lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer, si la vida que llevo es la vida que quiero llevar, y así, ¿no? Entonces voy a empezar leyéndoles unos 4 versos de una de las elegías de Ovidio, que me encantan, que me parecen verdaderamente dignos de recordarse siempre. Ovidio fue un poeta romano que vivió en los tiempos del emperador Augusto. Era un poco más joven que los otros famosos, ¿no? Es decir, pertenecía a la generación siguiente de Virgilio, de Guido Horacio. Ovidio fue un poeta extraordinario, de un gran talento, de una grandísima facilidad para escribir. Es muy lindo leer lo que él cuenta de sí mismo. Parece que el padre quería que él se dedicara a la abogacía, digamos, ¿no? Típico. Y que Ovidio intentó por todos los medios escribir algo que se pareciera a la prosa, pero todo lo que escribía le salía en verso. Así cuenta él mismo de sí mismo. Bueno, el asunto es que Ovidio, como tenía esta gran facilidad y era un muchacho de, de familia pudiente, se dedicó a la vida alegre y sobre todo a escribir, ¿no? Y escribió un famoso libro, El arte de amar, que es un libro ligero, digamos, donde el amor está tomado en un plano bastante superficial digamos, de diversión, ¿no? Este libro disgustó mucho al emperador Augusto, que se había propuesto reformar las costumbres y que incluso castigaba con impuestos a aquellos ciudadanos de la nobleza o digamos, del orden ecuestre que no se casaban. Así que imagínense ustedes qué mentalidad era esa y cómo le caería a un hombre así, que encima era el amo del mundo, el desparpajo de Ovidio. El asunto es que lo desterró al Ponto Euxino, es decir, al actual Mar Negro, a un lugar llamado Tomis, que hoy es la ciudad de Constanza, en Rumania, y que en ese entonces era realmente una zona completamente inhóspita, eran los confines del imperio, y nunca más le permitió volver a Roma, y ese exilio fue durísimo para Ovidio, al punto de que todo lo que escribió allí, las elegías que llaman tristia, o sea, tristes, y las epístolas desde el Ponto, prácticamente no tienen otro tema que el mismo exilio, ¿no? Y allí en este libro, en las Pónticas, están estos versos perdón, en los tristes, ¿no? Están estos versos que les voy a leer. Dice, ay yo, privado de la patria, de mi casa y de vosotros, lejos de todo aquello que pudo redimirme, me acompaño igualmente de mi ingenio, y de él gozo. César sobre él no puede tener jurisdicción. Con, este, con estos versos Ovidio le lanzaba un desafío al tirano que lo tenía en el fin del mundo. Y me parece que este es el punto crucial, ¿no? Me pueden tener preso. Ahora, ¿son libres mis pensamientos? Me acordé entonces, no podía ser de otra manera, de diversas anécdotas literarias y terminé en el hermoso cuento de Borges, Historia de Rosendo Juárez, del que seguramente ya habré hablado en alguno de estos videos, ¿no? Dado que es un cuento que considero central. Pero antes voy a pasar por otros textos. Hay una anécdota que trae el historiador Plutarco acerca de Alejandro Magno y de su padre Filipo. Cuenta Plutarco que Filipo, rey de Macedonia, había recibido un caballo regalado. No nos dice si le había mirado los dientes, pero sí nos dice que el caballo se resistía a ser domado. Tiraba al suelo a todos los jinetes más avesados que tenía Filipo en su corte, y estaba a punto de venderlo cuando el hijo, Alejandro, que tenía 12 años, le pidió permiso para intentarlo él. El padre le dice, bueno, bien, pero si el caballo te derriba, vas a tener que pagarme la suma que yo pensaba ganar vendiéndolo. El hijo le dice, sí, te lo voy a pagar.
acepta el desafío, monta a caballo, pero antes se cuida de llegar hasta el caballo de manera que la sombra que proyecta no lo asuste. El caballo estaba asombrado, literalmente asombrado, se asustaba de su propia sombra. Entonces lo pone contra el sol y parece que primero lo acaricia, le dice algunas palabras cariñosas el chico, y luego lo monta, y el caballo no solo no lo tumba, sino que se muestra dócil bajo el peso de ese muchachito. Y cuando finalmente Alejandro, después de pasearse un poco, se baja del caballo, que después se llamaría Bucéfalo, el padre lo abraza llorando y le dice estas palabras: Hijo mío, búscate un reino a tu medida, porque Macedonia es chica para ti. Cuando Alejandro cumplió 20 años se convirtió en rey de Macedonia, y cuando tenía 30 había fundado digamos, había transformado a Macedonia en un imperio 20 veces mayor que el reino que había heredado de su padre. Sé que cumplió sobradamente el mandato paterno, si es que era un mandato. Quizá era simplemente una expresión de deseos o una frase elogiosa sin otras intenciones. Hay que ver cómo la escuchó ese muchachito, ese hijo, a esa frase, y si la vida que hizo después era la que él quería ser, o estaba obedeciendo un mandato paterno, un mandato sagrado. En el caso de la historia antigua abundan ejemplos de este tipo. Hay dos ejemplos de Sócrates que son muy buenos y que yo solo no los hubiera descubierto nunca. Uno me lo reveló un amigo que es filósofo y el otro me lo reveló un alumno. El primero que voy a mencionar es el del diálogo Eutifrón, un diálogo de los diálogos menores de Platón, en el que un muchacho llamado Eutifrón le cuenta a Sócrates que va a denunciar a su padre, a su propio padre, al padre de Eutifrón, por impiedad. Entonces Sócrates dice: a ver, muy bien, ¿y qué es la impiedad? No sé, dice Eutifrón, pero ahora no tengo tiempo de hablar porque tengo que ir a denunciar a mi padre. Es decir, está tan convencido de lo que quiere hacer que no está dispuesto a reflexionar a ver si lo que va a hacer tiene sentido o no. Es decir, a tal punto hay un mandato que quién sabe quién se lo dio, y él tiene que obedecer a eso. El otro ejemplo me lo hizo ver un alumno cuando leíamos en clase el extraordinario diálogo platónico que se llama el Protágoras, ¿no? Allí, cuando empieza el diálogo, Sócrates está hablando con un amigo que le dice, lo viene a ver de madrugada, lo despierta antes que salga el sol, y le dice: vení Sócrates, tenemos que ir a hablar con Protágoras. Está Protágoras en la ciudad, es el más grande de los sofistas, de los sabios de Grecia, tenemos que ir a verlo. Y sí, le dice Sócrates: ¿y qué pensás de aprender de Protágoras? ¿Qué es lo que querés que él te enseñe? La verdad es que no lo sé, le dice. ¿Y te cobra por esa enseñanza? Sí, claro, hay que pagarle una suma bastante importante, pero no importa, si hay que ir porque es el hombre más sabio de Grecia. Bueno, pero vas a ir a pagarle a alguien para que te enseñe algo. ¿Qué es lo que te va a enseñar? Y esa pregunta lo deja perplejo al amigo este, ¿no? Y después de largo debate se llega a la conclusión de que nadie sabe qué es lo que enseña Protágoras, pero que hay que pagarle. Bueno, este es otro ejemplo, ¿no?, de obedecer un mandato implícito, un mandato que nadie nos... Obedecemos órdenes que nadie nos ha dado, como dice el filósofo italiano contemporáneo Alfonso Berardinelli. Dice esa frase extraordinaria. Dice: las masas están compuestas de individualistas y los individualistas siguen órdenes que nadie les dio. Bueno, en el caso del cuento Rosendo Juárez, la historia es muy reveladora, ¿no? Y cualquiera la puede leer porque es un cuento muy llano, está al alcance de cualquier lector. No hace falta ningún tipo de preparación de ninguna clase para leer ese maravilloso cuento. Pero voy a hacer un resumen aquí para ustedes, si me lo permiten, si no les parece, digamos, algo obvio. Muy breve, ¿no? Rosendo es un muchacho de barrio, se ha criado, dice él, como los yuyos. Es un tipo pacífico, pero una noche, él todavía muy joven, está en un bar tomando una copita y viene un hombre que está borracho y que tiene fama de cuchillero y lo desafía a pelear. Rosendo al principio trata de evitar el duelo, pero el otro insiste. Entonces Rosendo, para que no lo tomen por cobarde, acepta el desafío, pelea con el otro tipo que se llama Garmendia y lo mata, ¿no? Después de eso lo meten preso, ¿no? Y el comisario lo pone entre la espada y la pared y le dice: si no querés ir a la cárcel por el resto de tu vida,
tenés que hacer lo que yo te diga. Bueno, dice Rosendo, ¿y qué tengo que hacer? En definitiva, lo que quieren es que se convierta en un matón para presionar en las elecciones. Está a las órdenes del partido gobernante, hoy diríamos un puntero, ¿no? Un matón que tiene que ir ahí a poner su presencia y su fama de matón, de cuchillero, para que la gente vote como debe. Y Rosendo se adapta a esta nueva vida, ¿no? Le va bien, entre comillas, tiene un gran caballo, tiene un apero que todos envidian, tiene mujeres, tiene todo lo que quiere. Pero un día llega su amigo Irala a contarle que su mujer lo ha dejado y que está muy triste, y Rosendo lo aconseja bien, y dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Dice, si te dejó y se fue con otro es porque lo quiere al otro, te tenés que resignar. No, no, dice Irala, yo voy a ir a pelear con ese tipo y lo voy a matar. Pero mira que es una luz con el cuchillo el otro, le dice Rosendo, que lo conocía, ¿no? El otro, el fulano. El asunto es que Irala, que evidentemente prefiere morir, parece, ¿no? Va a pelear con el cuchillero este y muere. Y Rosendo se siente culpable. Dice, yo le había dado mi consejo de amigo, pero me sentía culpable. ¿Y por qué se sentía culpable? La clave está en el diálogo que tienen los dos, ¿no? En un momento Irala le dice a Rosendo, ¿vos qué harías en mi lugar? Y Rosendo dice, no lo sé. Dice, mi vida no es precisamente un ejemplo. Yo soy un muchacho de barrio que obligado por el destino me convertí en un matón de comité. En ese momento, y después con la muerte de su amigo, Rosendo toma conciencia, ¿no? Se da cuenta de que está viviendo una vida que él no eligió, que otros eligieron por él, que el barrio eligió por él. Ni siquiera el comisario, sino el barrio. El barrio lo obligó a él a aceptar aquel desafío porque si no iba a quedar como un cobarde. Poco después, ¿no? Está el suceso central de la vida de Rosendo, el suceso más importante de todos. Viene un tipo de otro lado, también un cuchillero, lo desafía y esta vez Rosendo suelta el cuchillo, declina el desafío y dice, no me importa lo que piensen de mí. ¿Qué me puede importar lo que piensen de mí? Y se va de allí, se va del barrio, se va a vivir a Montevideo y después de muchos años regresa y le cuenta la historia a Borges. Y la frase que Rosendo dice, ¿no? Es esta extraordinaria frase. Más simple no puede ser. Dice, a uno le suceden las cosas y uno las va entendiendo con los años. Muchísimas gracias.